Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión del ciclo de conferencias organizado por el Museo Canario, La Materialidad de la Memoria, y financiado por la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias. Hoy tenemos la suerte de contar con Alejandra Ordóñez. Alejandra es licenciada en Historia y doctora en Ciencias Médicas por la Universidad de La Laguna. Es máster en Antropología Física y Forense por la Universidad de Granada y ha centrado especialmente su línea de investigación en el análisis de ADN antiguo dentro del marco de la historia y de la arqueología. Desde esta perspectiva ha participado en múltiples proyectos de investigación financiados por diferentes entidades y ha publicado los resultados de estos trabajos en revistas de ámbito local, nacional e internacional. Vamos a tener la suerte de escuchar, como decía antes, a Alejandra, hablándonos de una cueva, la cueva de Punta Azul, en la Isla del Hierro, y nos va a mostrar los resultados de los análisis genéticos y de lo que estos análisis pueden ofrecernos para el conocimiento de las poblaciones aborigen, en este caso concreto de la Isla del Hierro. Recuerden que al final de la conferencia siempre dejamos un espacio, un tiempo para que puedan formular preguntas a través del chat y pueden, bueno, pues empezarlas a formular desde que les vayan surgiendo. Nada más, muchísimas gracias y dejo la palabra a Alejandra. Gracias, Alejandra. Gracias. Bueno, primero que nada, agradecer esta invitación. La verdad que me hace mucha ilusión. Y eso, y agradecer pues tanto al museo como a la Dirección General por confiar en nosotros y por seguir apostando por la cultura y por la investigación. Voy a compartir. Aquí está. Bien, bueno, pues como ya dijo Tere, yo les voy a hablar sobre los estudios genéticos realizados en la cova de Punta Azul, en la Isla del Hierro, y las implicaciones que esos resultados han tenido para la arqueología funeraria Bimbache. Como esta es una charla de divulgación y además muchos de los participantes son de la rama de historia y de letras, voy a hacer una pequeña introducción a una serie de conceptos básicos para que luego sea más fácil entender los resultados de nuestros estudios. Voy a empezar desde lo más básico. ¿Qué es el ADN? Bueno, pues el ADN es un ácido nucleico que está compuesto por 4 bases: adenina, timina, citosina y guanina. Es una cadena doble de cadenas complementarias, es decir, las adeninas siempre se pegan a la timina y las citosinas a las guaninas. Eso es importante cuando luego veamos la manera como se estudia el ADN. Bien, hay en las células humanas hay 2 tipos de ADN. Tenemos por un lado el ADN nuclear, que se encuentra en el núcleo de la célula y del que tenemos una copia por cada célula humana. Y luego tenemos el ADN mitocondrial, que se encuentra en las mitocondrias, que son unos orgánulos de la célula encargados de generar la energía en la célula y que tienen su propio ADN. Esto quiere decir que en cada célula hay muchas copias de este ADN mitocondrial. Y la otra cuestión que es muy importante tener en cuenta es que esas mitocondrias se encuentran en el óvulo, por lo tanto pasan de madres a hijos, solo por vía materna siempre. Bien, bien, el ADN antiguo, su definición es que es el ADN en restos de individuos que ya han fallecido. Los primeros estudios datan de mediados de los años 80 del siglo XX, cuando se publicaron 2 estudios, uno sobre la quagga, que es esta cebra extinta que vemos aquí, y otro sobre una momia egipcia. Si bien es verdad que los resultados de estos estudios han sido cuestionados y parece ser que fueron consecuencia de contaminación, no dejan de ser muy importantes porque implicaron que
se vio como posible estudiar el ADN, las moléculas de individuos ya fallecidos. Y con eso se dio inicio al campo de la paleogenética. Esto en un principio dio pie a una serie de... Se intentaron muchas cosas, se creyó que se podían hacer muchas cosas, amplificar ADN de dinosaurios, de plantas de mucha antigüedad, pero bueno, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que había un límite de esa supervivencia del ADN en torno a los 100.000 años. Es verdad que con las técnicas nuevas ese límite ha aumentado, pero está muy condicionado por la situación ambiental. Es decir, el ADN muy antiguo se encuentra en ambientes muy específicos, muy fríos y muy secos, como por ejemplo el permafrost. Otra de las cuestiones importantes del ADN antiguo es que en un principio se estudió sobre todo el ADN mitocondrial, por lo que ya comenté. Por un lado, porque en cada célula había más copias de ese ADN y por lo tanto era más fácil recuperarlo, había más posibilidades de encontrarlo en unas muestras muy degradadas, y segundo, porque al tener esa transmisión de madres a hijos, pues potenciaba la reconstrucción de esas líneas filogenéticas por vía materna. Dentro de las fuentes de ADN antiguo está cualquier tejido, puede ser cabello, piel, hueso, pero lo que más se utiliza es el hueso y el diente, porque al ser tejidos muy duros, pues tienden a tener una mejor conservación de las moléculas de ADN. Y es lo que más se utiliza, además de tener menos problemas de inhibición, que ya les contaré lo que es. Bien, el ADN antiguo tiene 3 características que es muy importante entenderlas para entender los estudios. La primera es la degradación, como ya les dije. Cuando nosotros estamos vivos, nuestro ADN se degrada, se rompe, pero nuestro cuerpo tiene mecanismos para irlo reparando. Sin embargo, una vez morimos, esa degradación se sigue produciendo, pero no así los mecanismos de reparación. Por lo tanto, el ADN empieza a degradarse. Como vemos aquí, el ADN se va degradando. Como ven, en sitios muy fríos y muy secos como el permafrost, pues llegamos a unos 800.000 años, casi, hay algunos un poco más antiguos. En situaciones normales, pues la antigüedad es menor. Esa degradación implica, por un lado, la disminución de las cadenas. Esas cadenas que hablamos al principio se van rompiendo en fragmentos más pequeños. Por otro lado, se sustituyen algunas de las bases. Entonces, cuando leemos la secuencia de las cadenas, la leemos con errores porque se han cambiado unas bases por otras, sobre todo As a Ts. Y el tercer problema de la degradación es que algunas veces el ADN está tan degradado que es imposible amplificarlo, que luego explicaré en qué consiste exactamente la amplificación. La PCR es la reacción en cadena de la polimerasa. Hace un año nadie sabía lo que era esto. Hoy en día todos hemos oído hablar hasta el aburrimiento de las PCRs, pero bueno, igualmente voy a explicar un poquito de lo que se trata. Lo que hace una PCR es que coge una secuencia de ADN molde y la amplifica, que sería como si la fotocopiáramos. Hacemos copias de esa secuencia molde. Esto se hace utilizando la polimerasa y lo que se hace es replicar el mecanismo que utiliza el cuerpo, los individuos, los seres vivos, para duplicar su ADN cuando una célula se divide en dos, pues reproducimos ese proceso en el laboratorio para crear cadenas. Lo que se hace es que con ciclos de temperatura la cadena de ADN se separa y luego se unen las bases complementarias, y de cada cadena molde, pues en cada ciclo tenemos 2 cadenas. En el siguiente ciclo se duplican y entonces vamos creando copias de manera exponencial. ¿Cuál es el problema de esto? Que al ser una técnica muy sensible, porque estamos intentando amplificar un ADN muy degradado, pues existe gran peligro de contaminación de esa muestra por ADN moderno. Porque es como si yo intentara hacer una fotocopia de una fotografía muy estropeada y de una fotografía moderna en buen estado.
Evidentemente en la fotocopia va a salir mejor la nueva, la que está perfecta, que sería mi ADN, con la diferencia de que en la PCR se fotocopia una cosa o la otra. Entonces, si mi ADN, aunque sea una sola, muy pocas moléculas entran en la reacción, son esas moléculas las que preferentemente se van a amplificar en lugar de las de mi muestra. La contaminación se puede producir en todos los pasos del el análisis, desde la excavación arqueológica hasta en el análisis bioantropológico de los restos y, por supuesto, en el proceso de extracción y amplificación en el laboratorio. Y aparte de eso, una vez que hemos fotocopiado, hemos amplificado esa muestra, en una concentración muy pequeña tenemos una enorme cantidad de moléculas de ADN y por lo tanto esas moléculas pueden también por arrastre, porque son volátiles, contaminar otras muestras. Sería esa contaminación de arrastre o contaminación cruzada. Para luchar contra la contaminación es muy importante tener una correcta manipulación del material, tanto en campo como en laboratorio, con la utilización de guantes, mascarillas. Y luego dentro de los laboratorios de ADN antiguo, pues la comunidad científica estableció una serie de criterios de autentificación que nos garantizan que los resultados que estamos presentando son auténticos. El tercer problema del ADN antiguo es la inhibición. Esto se produce sobre todo porque hay sustancias que se encuentran en el suelo junto al ADN, sobre todo en el sedimento, y que interfieren con la actividad de esa polimerasa a la hora de realizar la PCR. Entonces, aunque tengamos un ADN endógeno, es decir, de las muestras, esa reacción en cadena no se produce. Como ya les digo, muchos de esos elementos inhibidores vienen de la degradación del suelo y se han establecido diferentes protocolos para eliminarlos o lavarlos dentro de los procesos de extracción. Dentro de los métodos para el estudio de ADN antiguo, lo primero que se hace es seleccionar el material. Si bien es verdad que una buena conservación macroscópica no es garantía de una buena conservación a nivel molecular, pues siempre un resto bien conservado a nivel macroscópico tiene más posibilidades de tener ADN. Luego se procede a la limpieza del material arqueológico ya dentro del laboratorio de paleogenómica. Y por último, la obtención, la extracción del ADN endógeno mediante la ruptura de las células. El ADN se pega a unas columnas de sílica y luego se lava para que todos los otros elementos, todos los inhibidores se vayan lavando. Luego de esta introducción paso ya a comentar el material que hemos utilizado para el estudio del que he venido a hablarles hoy. La cueva de Punta Azul se encuentra en la isla del Hierro, en la Restinga. Está situado en la costa de Taibique, a unos 375 metros sobre el nivel del mar. Los primeros trabajos en esta cueva datan de los años 40 del siglo XX, cuando Álvarez Delgado y Luis Diego Cuscoy realizaron los primeros hallazgos. Se encontraron con 6 esqueletos en posición primaria, así como numerosos restos humanos, restos de pieles agamusadas, de basalto y de cuernos de cabra. Se levantaron esos individuos y no fue hasta los años 90 del siglo XX cuando se volvió a visitar la cueva con intención de levantar los restos. Cuando se realizó esta segunda intervención se encontraron con que el espacio estaba muy alterado y por lo tanto se optó por recoger el material por unidades anatómicas, es decir, se recogieron todos los húmeros por un lado, las tibias por otro, los fémures por separado. Se recogieron más de 4.000 piezas y estaremos hablando de al menos 100 individuos adultos y 17 inmaduros. A pesar de esa alteración del espacio, ha llamado siempre la atención el buen estado de conservación de todos los restos de este yacimiento. El yacimiento es una cueva de unos 15 metros de profundidad y el ritual funerario, evidentemente, como estaba muy alterado, pues no se pudo realizar una excavación arqueológica en toda regla, pero es verdad que
ha habido otros yacimientos cercanos, como el de La Lajura, donde sí se han podido realizar excavaciones arqueológicas, y por el tipo de configuración, pues podríamos hablar de que probablemente estemos ante un ritual funerario similar, en el que hay una gran acumulación de cuerpos y donde lo que prima sobre todo es la elección de ese lugar para depositar los muertos. No hay una manera de depositarlos igual, hay tanto restos en posición primaria como en posición secundaria, hay momentos de limpieza, pero parece ser que el criterio fundamental es que los individuos estén en ese lugar en concreto. Bien, para este estudio escogimos las tibias. En total había 169 fragmentos, pero para el estudio de ADN utilizamos 61 tibias adultas, 29 derechas y 32 izquierdas. Se pudieron sexar 54 individuos, había 36 hombres y 18 mujeres. Y según criterios antropológicos, pudimos establecer más o menos la edad de las tibias. Se dataron 2 muestras, 2 tibias, dándonos unas cronologías, bueno, entre el siglo XI y el siglo XIII después de la era. Antes del estudio de ADN antiguo se habían realizado diversos estudios, tanto a nivel macroscópico como microscópico, de líneas de Harris, isótopos estables, que ya anunciaban el buen estado de conservación de estos restos. Bien, para este estudio, que ya tiene unos pocos años, lo primero que hicimos fue, bueno, descontaminar el material y pulverizarlo. Lo que se hacía es que se raspa la superficie de la tibia con una herramienta tipo Dremel para eliminar más o menos 1 milímetro de la superficie, y a continuación se procede a perforar la tibia para obtener polvo de hueso. Una vez se obtiene ese polvo de hueso, en este caso utilizamos una extracción automatizada con un robot, el Automate de Applied Biosystems, para evitar en lo más posible la manipulación y por lo tanto disminuir la contaminación. Y luego se hizo una cuantificación del estado de ADN con unas PCRs a tiempo real. En esa PCR a tiempo real se amplificó el ADN mitocondrial, la melogenina y el IPC. El ADN mitocondrial, evidentemente, para cuantificar la cantidad de ADN mitocondrial. La melogenina nos sirve para, a la vez, cuantificar la cantidad de ADN nuclear y además determinar el sexo. La melogenina es un gen que está implicado en la formación del esmalte dental, pero tiene la ventaja de que tiene una diferencia de bases de tamaño en el cromosoma X y el cromosoma Y, con lo cual si lo analizamos, pues podemos identificar los individuos masculinos y los femeninos. Y el IPC es un control interno para detectar la inhibición. Del ADN mitocondrial, una vez obtuvimos una cuantificación, se secuenció el fragmento de la región hipervariable entre estas posiciones. Es una región que, como su nombre indica, es altamente variable, por lo cual se utiliza mucho para la asignación de haplogrupos, que son esos linajes del ADN mitocondrial. Y 10 muestras se replicaron en el País Vasco dentro de sus criterios de autentificación de los que ya les hablé, que también secuenciaron una región de la hipervariable. En el cromosoma Y, bueno, se utilizaron protocolos que ya se habían usado para muestras antiguas de Canarias, y se amplificaron 16 marcadores con linajes prevalentes en el noroeste de África, la África subsahariana y Europa. Aquí al cromosoma Y ser mucho más grande, se amplifican ciertas regiones que son características o que nos ayudan o que son nos permiten identificar. Es verdad que ya hay que dirigir hacia unos ciertos linajes para ver esas regiones que son, que nos marcan esos posibles linajes. Y como estaba muy bien conservada la muestra, pudimos hacer una cosa que es muy, muy extraña con
PCR Sanger, que es esta PCR que se hizo en estos momentos, en restos antiguos, que fue el análisis de ADN nuclear autosómico, el tipaje de STRs. Como ven aquí, los STRs son secuencias cortas que se repiten muchas veces y son los que se utilizan en genética forense para identificar individuos. Entonces pudimos utilizar un kit de ADN forense, que es el Minifiler, que está pensado para muestras degradadas dentro de forense. Evidentemente, una muestra degradada en forense normalmente está mejor conservada que una muestra que tiene cientos de años. Entonces, por eso les digo que fue una suerte que que las tibias estuvieran tan bien conservadas, que pudiéramos utilizar este kit y que funcionara. Bien, como ya les dije, en este caso, al ser PCR Sanger, había que seguir unos criterios de autentificación. Se hicieron PCRs en 2 laboratorios, como les dije, en el de Las Palmas de Gran Canaria y en el de la Universidad del País Vasco. Se hace la post-PCR en laboratorios diferentes, hay toda una serie, bueno, de protocolos. El personal, como han visto en las imágenes, pues utiliza gorros, guantes, monos de laboratorio. Son laboratorios independientes que están aislados, que se limpian constantemente. Y toda la manipulación se hace dentro de una cabina de flujo laminar y con material, pipetas, puntas y reactivos exclusivos del laboratorio de ADN antiguo. Y aparte todo se limpia constantemente con lejía y se irradia con luz ultravioleta. Se utilizan reactivos y plásticos certificados como libres de ADN. Bien, los resultados de estos análisis. Lo primero que hicimos fue cuantificar, como les dije, la cantidad de ADN. Tuvimos que el ADN mitocondrial tendríamos una media de 3000 copias por microlitro, que es bastante alto, y solo descartamos 6 muestras debido a la excesiva degradación. Como ya les dije, pudimos sexar 55 individuos, con lo cual el ratio general de éxito es de en torno a un 88,5%. 36 hombres y 18 mujeres. En la anemia mitocondrial tuvimos un ratio de éxito del 90% y pudimos amplificar y secuenciar la región hipervariable de 55 muestras. Y la gran sorpresa es que teníamos una completa fijación del linaje H1CF. Es decir, todos estos 55 individuos tenían el mismo linaje mitocondrial, es decir, tenían todos un antepasado materno común. Podría ser muy antiguo o más reciente, pero en algún momento todos tuvieron un mismo antepasado materno. Con la replicación del País Vasco se confirmó esto, porque al principio fue un poco sorprendente este resultado. Es verdad que hubo 2 muestras de las que amplificaban el País Vasco que no llegaron a definir el H1-16260, pero sí se fueron definidos como H, con lo cual había una... Y además ninguno de los investigadores que trabajó con estas muestras tenía este haplotipo, con lo cual se descartó que fuera consecuencia de la contaminación. Además, en estudios posteriores con estudios paleogenómicos, con secuenciación masiva, hemos confirmado estos resultados, con lo cual... Y en el cromosoma Y, el ratio de éxito fue de un 24%, pudimos analizar 15 muestras y encontramos 3 haplogrupos, el M81, el M269 y el M33, que luego explicaré un poquito lo que implica. Cuando se comparó estos resultados con el resto del archipiélago, vimos que la diversidad genética del hierro estaba en torno a un 65% y el de las Islas Canarias en general en torno a un 84%, con lo cual, con respecto al cromosoma Y, con lo cual estaríamos entre unos niveles un poco más bajos de diversidad. Y al ser los investigadores mujeres, pues también descartábamos, al haber encontrado cromosoma Y, descartábamos esa contaminación. Con respecto a los STRs, a
a ese kit de genética forense, pudimos sacar el perfil de 28 muestras, el 45,9%, con 21 hombres y 7 mujeres, con lo cual además coincidían los hombres y las mujeres con el análisis de la melogenina, una vez más ratificando los resultados de nuestros análisis. Y además aquí sí se vio que todos los perfiles eran diferentes, es decir, que aunque estábamos hablando de ese mismo linaje, eran individuos diferentes. Y bueno, además la melangenina, pues como les decía, fue consistente con la PCR y lo que nos resultó también muy interesante es que la población se encontraba en equilibrio de Hardy-Weinberg, lo que ya explicaremos lo que eso significa, pero bueno, les adelanto que tiene que ver con la existencia o no de endogamia en el sentido estricto. Y cuando se estudiaron los valores de FST, que son valores de distancia genética entre poblaciones, se vio que la población aborigen de este yacimiento no era significativamente diferente de la de los bereberes marroquíes, pero sí que lo era de la población de la península ibérica. La diversidad autosómica, en este caso, era de un 66,4%, es menor que la de la península ibérica, que es de un 78 y pico, pero muy similar a la de los bereberes marroquíes. Bien, con estos resultados, pues, ¿qué podemos decir? Lo primero, como ya les digo, la primera sorpresa fue cuando vimos ese único linaje mitocondrial. Lo primero que pensamos fue que probablemente era causa de una contaminación, porque, bueno, no era lo esperado. Pero bueno, los descartamos primero porque el excelente estado de conservación nos permitió hacer ciertas cosas para confirmarlo, porque además siguieron todos los protocolos establecidos, porque ninguno de los investigadores tenía ese perfil genético, ninguno tiene ese haplogrupo. Cuando estudiamos la melogenina tenemos individuos de ambos sexos, con lo cual esto no sería congruente con una contaminación, y sobre todo los STRs pues nos hablaban de 28 individuos diferentes. Con lo cual, y además nos hablaba de ese comportamiento congruente con el ADN antiguo, es decir, que esa degradación se había producido, con lo cual no eran moléculas modernas. Y aparte de todo, pues hizo una replicación en otro laboratorio, es decir, todos los resultados, a pesar de lo sorprendente, nos llevan a concluir que eran auténticos. Bien, este haplotipo, el H1CF, es un linaje de los que en su momento Rando consideró fundador. Rando hace un estudio en población actual y él determina unos linajes que llama fundadores porque no se encontraban en la población parental de la península ibérica. Más adelante, cuando se empiezan a hacer los estudios de ADN antiguo, se confirma que el H1CF se encuentra en poblaciones aborígenes, tanto de Tenerife como de La Palma como de La Gomera, y su frecuencia en la población actual está en torno casi al 2%, el 1,78%. Los resultados de Punta Azul, por lo tanto, fortalecerían que esa consideración como linaje fundador, y es un linaje que de momento solo se ha detectado en el norte del África Central, en Argelia. Pero bueno, también he de decir que el muestreo en el norte de África es bastante irregular, con lo cual esto tampoco nos permite de momento sacar ninguna conclusión fuerte. Su rareza en África actualmente es semejante a la del U6B1A, el linaje que se ha definido también como un linaje aborigen y que en Canarias es bastante común. Su edad de coalescencia, es decir, la edad que se calcula que se separó del linaje anterior, del linaje basal, está en estas cronologías en torno al 6200, hace 6200 años, con lo cual es claramente anterior al momento de la colonización de las islas, con lo cual es un linaje que se origina en el norte de África y llega aquí con los primeros pobladores. Evidentemente, la pregunta que nos surge ahora es si ese haplotipo es común a toda la isla del Hierro o solo sucede en este yacimiento, es decir, si esa fijación es solo del yacimiento de Punta Azul o de toda la isla. Por eso en este momento estamos analizando restos de otros yacimientos de la isla del Hierro, como el Julan, la Lajura, Echedo, para intentar dilucidar si este comportamiento es exclusivo de Punta Azul
o sucede en toda la isla. Bien, lo que sí nos habla este linaje mitocondrial, ya desde un punto de vista más arqueológico e histórico, es de esa mayor complejidad en el uso de los espacios funerarios. Como ya les había comentado, estamos hablando de grandes cementerios colectivos que desde la arqueología se ha propuesto que es prima la relación en el sentido amplio, que lo importante es estar enterrado en ese lugar, y estos estudios incorporarían un elemento más a esta posible relación, ligándolo a que esa relación esté vinculada al linaje materno. Evidentemente hay que comparar estos comportamientos en otros yacimientos, y por eso estamos intentando utilizar técnicas paleogenómicas de secuenciación masiva para intentar, por ejemplo, obtener datos de la lajura, que en su momento se intentó estudiar, pero se obtuvieron muy pocos datos. Esa baja diversidad genética se mantiene aún con los pocos datos que hay de la lajura, es de un 32%, que contrasta normalmente con los de La Palma y Tenerife, que si se fijan están en un 95, 93, pero que se acercan un poco más a los de La Gomera, que tiene muestras de más yacimientos, con lo cual por eso es un poco superior, pero es verdad que hay ciertas zonas de La Gomera en el que el U6B1A llega a ser al 70%, con lo cual lo que estamos viendo es que hay una diferencia entre las islas, podemos decirlo, un poco más grandes o con más recursos, como La Palma o Tenerife, y las dinámicas de poblamiento de las islas más pequeñas, como pueden ser El Hierro o La Gomera. Vemos que las historias de las islas son diferentes, no son un todo homogéneo, y por lo tanto queda mucho por estudiar para ver las dinámicas tanto diacrónicas como en diferentes espacios de cada una de las islas. Con lo que respecta a las oleadas de poblamiento, en distintos estudios hasta ahora se han planteado dos oleadas distintas, fundamentadas sobre todo en la distribución de ciertos linajes, pero sobre todo de linajes en población moderna. Encontraríamos unos que están presentes en todas las islas, como el U6B1 y el H1CF, que están presentes además de una forma relativamente homogénea, y luego otros que tienen una mayor frecuencia en las islas orientales. Esto puede verse a esas dos oleadas o también luego a procesos de lo que sucede después de la conquista con poblaciones moriscas. Estamos también ahora empezando a profundizar en esta línea de investigación. Pero bueno, esa primera oleada habría afectado a todo el archipiélago, mientras que la segunda solo habría afectado a las islas más cercanas al continente. Y por lo tanto, El Hierro probablemente solo se vería afectada por la primera oleada. Sobre todo porque tenemos la ausencia de esos linajes que se encuentran en las islas orientales, y bueno, estos linajes en la población actual vemos que en la Tenerife y La Palma también son bastante bajos. Por lo cual, lo que veríamos es que hay una primera oleada que afecta a todas las islas, y luego islas como La Gomera y El Hierro sufrirían un posterior aislamiento que también nos ayudaría a entender esa disminución de la diversidad genética y la fijación de un solo linaje. Con respecto al cromosoma Y, la mayoría de las muestras son M81 y RM269. El M81 tiene un origen norteafricano, aquí se ve su distribución. En el noroeste de África está en torno a un 64%, es bastante común, y en el Sáhara Occidental incluso llega al 74%. En las poblaciones canarias actuales y aborígenes se encuentra, y simplemente su presencia pues fortalece ese origen norteafricano de las poblaciones aborígenes. El RM269 se ha detectado anteriormente en otros yacimientos aborígenes del archipiélago. Se suele considerar un marcador europeo y ha generado cierto debate, pero es verdad que en el noroeste de África se encuentra, aunque en proporciones bajas, entre un 4 y un 6%, pero podría haber venido perfectamente por la proporción con el M81. Además, se ha demostrado que hay, y esa elevada presencia en punto azul, pues
sería cada consecuencia de esos mismos efectos de deriva y de disminución de diversidad que afectaron a los linajes mitocondriales. Y lo que sí parece ser es que la presencia en el continente africano sería más antigua de lo que se había pensado, es decir, que esa trasvase de los linajes desde la península hacia el norte de África, tanto en los linajes mitocondriales como en los de cromosoma Y, se ha retrasado bastante en la prehistoria, con lo cual sería muchísimo antes de la conquista de las islas. Bien, pues lo que les estaba diciendo, esos procesos migratorios se ven sobre todo en los últimos estudios que se han hecho sobre el H1, que era un linaje también considerado europeo, como ven en la distribución, pero las cronologías se han retrasado muchísimo hacia en la prehistoria. Con lo cual, bueno, aquí no me voy a detener mucho. Habría dos hipótesis que vinieron con la colonización desde el norte de África o flujo desde Europa. Era una teoría, una hipótesis que en algún momento se defendió, pero que es verdad que hoy en día ya está prácticamente descartada, sobre todo porque tanto las edades de coalescencia, es decir, el origen de SRM269 es más antiguo de lo que se pensaba, y el flujo de la península ibérica constatado arqueológicamente y desde la genética hacia el norte de África, pues se retrotrae hasta el Neolítico Antiguo, como ya les decía, a una época muy, muy anterior a la colonización del archipiélago. Y como les comentaba también, pues es coherente con lo que han revelado estudios recientes de ADN mitocondrial del H1, que harían parte de ese refugio franco-cantábrico, que después del último máximo glacial habrían empezado a bajar hacia el norte de África. Como ven, estamos hablando de cronologías mucho, mucho más antiguas. Bueno, pues eso, queda a principios del Holoceno, con lo cual vendría aquí evidentemente con esas poblaciones bereberes. LM33 es el único marcador subsahariano, ven aquí la distribución. En el sur de África está en un 51%, en el centro del continente en un 57%, los bereberes de Marruecos están en un 3,2% y el Sahara en 3,5%, con lo cual la presencia en Punta Azul son más o menos similares a esas del norte de África, con lo cual lo más lógico y lo que interpretamos es que viene con ese mismo proceso de colonización del M81, es decir, son poblaciones que ya estaban subiendo desde África subsahariana hacia el norte de África, una vez más, en momentos anteriores a la conquista de las islas. En los STRs, bueno, esos 28 individuos diferentes, de momento lo que hemos podido ver es que no hay relación padre-madre-hijo entre ellos, con lo cual lo que les decía que esa relación de parentesco es a nivel amplio, aunque haya ese ancestro común, no es que sean familias nucleares, de momento, no hemos descartado que es los hermanos, esto hay que, relaciones como hermanos o primos en primer grado, pero bueno, madre-hijos no hay, padre-madre-hijo no tienen relación. Y lo que vemos es que no son significativamente diferentes de las poblaciones actuales de Marruecos. Hay una relación cercana entre estos dos y vemos que esos efectos fundadores o esa deriva genética que hizo que hubiera una disminución de la diversidad en el mitocondrial y en el cromosoma Y no es lo suficientemente acusado para afectar el ADN nuclear. Eso es muy importante a la hora de entender, de hablar de endogamia. Si habláramos de una endogamia en sentido estricto, esa diversidad también hubiera afectado a estos marcadores, pero como vemos no lo ha hecho. También porque son menos sensibles a los procesos de deriva genética. Lo que les decía al principio, están en equilibrio Hardy-Weinberg, lo que implica que son suficientemente numerosas esa población para evitar la endogamia en sentido estricto, lo que nos hablaría de un éxito de la adaptación de esta población a la situación insular, a pesar de que hubiera podido haber al principio elementos de estrés poblacional. Y
tienen un contingente poblacional lo suficientemente amplio para que los marcadores nucleares no se vieran afectados. Por lo tanto, en las cronologías de las que estamos hablando, lo que les decía, siglo XI, siglo XIII, ya es una población bien establecida, como también se ha planteado para la lajura. Bien, con respecto al origen de las poblaciones bimbaches, pues como ya hablamos, como ya hemos repetido, son diferentes, evidentemente, las poblaciones europeas y están relacionadas con Marruecos, con lo cual respaldan lo que los marcadores uniparentales, es decir, cromosoma Y, mitocondrial, la arqueología y la lingüística ya nos han contado de tiempo atrás, que es ese origen norteafricano bereber. Vemos que una vez que llegan hay un proceso de adaptación de los recursos disponibles en la isla que implica, como ya también hablan tanto las fuentes como la arqueología, de un conocimiento profundo del territorio y un aprovechamiento de los recursos enorme. Es decir, la isla es una isla que si se conoce en profundidad y se sabe adaptar a los tiempos del año, a las épocas, a los momentos, pues tiene manera de proveer de recursos. Lo que es verdad es que esa adaptación probablemente lo que sí nos cuenta la genética es que no fue repentina. Si nos ponemos a pensar, pues el ambiente al que llegan estas poblaciones es muy diferente de su origen y les tomaría tiempo adaptarnos. Pero la genética nos muestra que al final fueron capaces de hacerlo y de obtener lo que necesitaban del medio ambiente. Bien, esa fijación de la progrupo H1, volvemos al mitocondrial, echamos un poquito para atrás. Desde el punto de vista genético se puede explicar de tres maneras. Que exista un cuello de botella, que es esto que vemos aquí, que es que hay un momento de estrés en que por una peste, o en este caso lo que planteamos es que probablemente esa llegada, esos momentos iniciales de adaptación, pues habría un estrés poblacional en el que hay una reducción de la población y por lo tanto los individuos que sobreviven al ser más pocos, pues la diversidad genética es menor, aunque luego ellos se reproduzcan y haya una amplificación de la población. Luego lo otro es la deriva genética, que es simplemente que por azar, si pasa suficiente tiempo y no hay en una población aislada, hay ciertos haplogrupos y haplotipos que se van fijando por cuestiones azarosas, porque no todos los individuos de una población se reproducen, y con lo cual, pues por azar, algunos linajes pasan a la siguiente generación y otros no. Y lo último es el efecto fundador, y es que tienes una población ascendente original, y luego cuando colonizan un espacio nuevo, evidentemente no viene toda la población, viene un contingente, con lo cual ahí también por azar hay algunos linajes que pasan a ese contingente, a esa colonización, y otros que no. Probablemente lo que sucedió en la Isla del Hierro es que se mezclaran estos tres factores desde un punto en proporciones variables, que evidentemente es muy difícil determinar, pero la cuestión es que si solo fuera estos tres, pues debería haber afectado de la misma manera al ADN mitocondrial que al cromosoma Y y además a los marcadores autosómicos. Pero se produce de manera menos acusada en el cromosoma Y. Como vimos, hay más diversidad, más variabilidad en el cromosoma Y, mientras que en el mitocondrial hay una fijación de un solo linaje. Por lo tanto, tenemos que buscar mecanismos que evidentemente vayan más allá de lo estrictamente biológico. Estamos hablando de poblaciones humanas, con lo cual hay factores de tipo cultural, pues que también tienen un efecto sobre las poblaciones, sobre su composición. Y es aquí donde nos cuestionamos o empezamos a mirar la cuestión de la herencia matrilineal, es decir, por línea materna. La matrilinealidad hay que tener claro que no es lo mismo que la matriarcalidad. La herencia por línea materna no quiere decir que el poder esté en manos de las mujeres, sino que la herencia pasa de madres o de tíos a sobrinos maternos, dependiendo de las sociedades, y es una herencia que está muy vinculada a la seguridad de la descendencia. Es decir, un hombre está seguro que el hijo de su hermana tiene su propia sangre, mientras que en sociedades preindustriales no puede saber al 100% que sus hijos tienen su propia sangre. Entonces, por ahí viene a veces la herencia matrilineal. Es una cuestión que no es extraña en las poblaciones del norte de África, y aunque las fuentes introducen distorsiones, porque las fuentes etnohistóricas, porque evidentemente están contadas desde el punto de vista de los colonizadores europeos, sí nos ofrecen ciertos datos sobre este tema.
Es verdad que es un tema muy discutido y la importancia y veracidad de los relatos, bueno, hay ciertas corrientes historiográficas que les han dado más importancia a la que a lo mejor tienen y eso también se ha cuestionado últimamente, pero es verdad, bueno, que se habla en la Gomera sobre todo de esa herencia matrilineal, en Fuerteventura, el prestigio de las mujeres, bueno, en todas las islas, no me voy a detener aquí porque ya me estoy enrollando bastante, pero bueno, en todas las islas hablan de cuestiones como el avunculado, que es lo de tío-sobrino, de la relevancia social de las mujeres, la importancia mítico-ritual, aunque no sea más que la transmisión, bueno. Y en el hierro se destaca el papel religioso de la mujer y el papel simbólico. Aquí simplemente, bueno, pues es un pequeño resumen de esas fuentes de lo que nos hablan de la matrilinealidad. Por lo tanto, en Punta Azul, lo que podríamos saber sería uno de los primeros datos empíricos sobre esa posible relación matrilineal entre los aborígenes del archipiélago y en concreto de los aborígenes del Hierro. Por lo que estaríamos viendo que al menos en lo que se refiere a los comportamientos funerarios, se comparte el haplogrupo, es decir, estaban relacionados por un ancestro femenino común. Esto podría implicar un comportamiento matrilocal, al menos en lo que se refiere a la selección del lugar de enterramiento. Evidentemente, esto es solo un espacio, con lo cual esta hipótesis tiene que ser contrastada con otros espacios sepulcrales para ver si es una regla, la excepción o la regla. Es eso. Hablaríamos en Punta Azul de esa probable matrilinealidad funeraria. Una vez más, se relacionaría con aquello que ya se ha mencionado para la Lajura, de ese culto a los antepasados. Se ve sobre todo en las prácticas funerarias, insisto, en ese elegir un lugar en el que han estado tus ancestros para depositarte, cuando lo primordial es estar en el lugar de tus ancestros, de tus antepasados. Está mencionado en las fuentes. En la Lajura se ve clarísimamente ese carácter colectivo del lugar de enterramiento, porque además se ve en la Lajura hay un periodo de uso muy, muy largo, con lo cual esa tradición de la importancia de ese lugar como el lugar de nuestros ancestros, pues cobra más sentido. Y en Punta Azul reforzaríamos esa idea de ese vínculo, añadiendo una definición mayor a ese vínculo, porque es un vínculo que tendría que ver con dónde estaban nuestros antepasados maternos. Con respecto a la baja diversidad genética, pues aquí interesa por ver la consanguinidad. En el Hierro vemos, tanto en Punta Azul como en La Gomera, el síndrome de Klippel-Feil, que es un síndrome que tiene una bajísima prevalencia en la población general, pero encontramos varios casos en estas dos islas, y así como en la espina bífida, que en Punta Azul hay 8 casos, también en una prevalencia bastante alta, y que han llevado a plantear esa posible consanguinidad. Los marcadores uniparentales sí que parecen congruentes con esas prácticas, con esa baja diversidad, más que una práctica endogámica, pero los STRs pues matizarían ese resultado, ya que estaríamos hablando de unas poblaciones que logran, por medio de comportamientos sociales, establecer prácticas exogámicas que eviten esa endogamia y esa disminución y esos problemas que acarrea problemas físicos que puede acarrear el reproducirse con parientes muy cercanos. En La Gomera sí que se describe esas prácticas exogámicas con más detalle. En el Hierro no se explica muy bien, salvo lo de casar con la madre y con la hermana, pero bueno, sí que estamos viendo que esos STRs nos ayudan a ver que a pesar de la baja diversidad, se intenta mantener de alguna manera la exogamia. Sería muy diferente a lo que pasa en islas más grandes. Bueno, este sería el Punta Azul, ya a nivel comparado con otros yacimientos, pues desde de los pocos yacimientos estudios genéticos, de yacimientos concretos. De otras islas tenemos el Pescante Baña Hermoso, pero solo son 10 individuos.
no se pudieron hacer STRs y los 5 son U6B1A. Montaña Mina en Lanzarote son solo 6 individuos y Finca Clavijo en Gran Canaria pues es de cronologías muy posteriores, del siglo XV-XVII. Le estoy hablando de yacimientos donde se han hecho estudios genéticos de individuos, con lo cual aquí estamos hablando que es un importante colectivo de un único enclave sepulcral. Y nos muestra que a nivel, bueno, del alcance de los estudios genéticos a nivel insular y de cómo hay que seguir yendo en esta línea de estudiar yacimientos concretos, no solo unos pocos individuos de cada yacimiento, sino que al estudiar una mayor cantidad de individuos, pues podemos profundizar en cuestiones sociales y de ritual funerario y otras cuestiones más de índole histórico y no solo en la composición genética general de estas poblaciones. Hemos hecho diversos estudios por lo que le decía, secuenciación masiva. Tenemos, ahora ya esto está un poquito desactualizado, ya hay más de 4 muestras, perdón, y de momento seguimos confirmando que todos son H1CF, con lo cual las nuevas técnicas no cambian en nada los resultados de lo que les estoy contando yo hoy aquí. Ya para concluir, simplemente, bueno, ver que los resultados de este tipo de estudios no podemos verlos solo desde la biología y vemos cómo los comportamientos sociales, como ya comentaba, tienen un impacto en la composición genética de las poblaciones, porque estamos hablando de poblaciones humanas en las que la cultura modifica los comportamientos y modifica la biología. Vemos la posible matrilocalidad funeraria como un elemento para entender los comportamientos de los distintos marcadores y esta sería una primera prueba empírica que apunta hacia esas relaciones matrilineales, sobre todo en las poblaciones del hierro. Y por último, la inexistencia de la endogamia en el sentido estricto también nos habla de prácticas sociales que ayudan a evitarla. Y la importancia de analizar marcadores autosómicos, porque si solo analizáramos los marcadores uniparentales, el cromosoma Y o el mitocondrial, contaríamos solo parte de la historia y habríamos llegado a conclusiones que cuando analizamos otro tipo de marcadores vemos que no son del todo correctas. Y con eso termino la charla. Muchas gracias por haberme escuchado durante este ratito y bueno, cualquier pregunta, aquí estamos. Dejo de compartir. Muchísimas gracias, Alejandra, porque como ha dicho, bueno, pues alguien en el chat recientemente, has hecho muy sencillo algo que es realmente complicado. Y yo creo que nos has dado de manera breve una muestra, efectivamente, de la potencialidad que los estudios de genética en Canarias están abordando dentro del equipo, ¿no?, que trabajas en la Universidad de La Laguna, como investigadora postdoctoral de esta universidad dentro del equipo de Rosy Fregel. Te aviso, te adelanto que tienes un montón de preguntas en el chat. Vale, me acomodo. Acomódate. Entonces, bueno, pues si quieres vamos a ir pasando a dar, en muchas de ellas, como verán, bueno, pues te están felicitando por el trabajo. Entre las preguntas, bueno, pues Vero y Xavi te dicen que muchísimas felicidades por un trabajo muy tan interesante y que además abre un montón de caminos, lo decíamos antes fuera de antena, ¿no? Efectivamente, todos los caminos que está abriendo de cara al futuro estos trabajos. La pregunta que ellos te hacen es, en primer lugar, si el ADN puede ayudar a precisar la cronología de los episodios de llegada de poblaciones al archipiélago. Dice, la propuesta de la llegada de un grupo de población a la isla de La Palma en torno a los siglos 9-10, determinada por los restos arqueológicos, si no tendría que tener su reflejo, por ejemplo, en el ADN aborigen. Y si es todavía escasa, la muestra. Que muchas gracias y que de nuevo felicidades. Gracias. Bueno, con respecto a lo de las cronologías, yo diría que no. Porque lo que se utiliza para lo que hablaba de la edad de coalescencia, es verdad que da unas fechas de cuando cuando aparece un linaje, pero primero son basados en cálculos matemáticos de cada cuánto tiempo se hacen mutaciones, son modelos,
Y sobre todo el problema en nuestro caso en Canarias es que como nuestra cronología general no es tan larga, las edades de coalescencia te suelen dar unos márgenes de error, o sea, no márgenes de error, sino una desviación estándar muy amplia. Entonces, utilizar como argumento sí que te ayuda a poner límites, es decir, pues si estás hablando de que este linaje apareció en unos tiempos muy, muy anteriores a la conquista, pues sí que estaba allí, o sea, sí que te dan pistas, pero no podemos utilizarlos para cronologías. Es verdad que lo de la palma sí que debería verse. El problema de eso es que habría que hacerlos al revés, es decir, primero tener cronologías de la palma, es decir, tener restos con carbono 14 y luego ver si los restos de antes de esa cronología y los de después son diferentes. Si vemos que hay diferencias, sí podremos ver ese aporte poblacional de esa segunda oleada. Pero la cronología no la tiene que dar el resto arqueológico con la datación. O sea, nosotros datamos y luego sí que una vez teniendo esas dataciones, si tienes una batería de muestras de distintas cronologías, sí que puedes empezar a ver si hay cambios a lo largo del tiempo y si hay aportaciones nuevas, si hay cosas que hay en un momento que no están en otro, que desaparecen o aparecen, que por ejemplo en La Gomera creo que la idea es empezar a hacer eso porque sí que tenemos una batería de muestras que está datada, entonces al empezar a analizarlas pues sí que nos van a dar pistas de diferentes aportes o si vemos que realmente tienes de toda la cronología y la población es la misma, pues esas oleadas no existen como tal, esas oleadas de población, sino que estás hablando de la misma gente con un cambio cultural que sucede dentro del tal. Entonces, para lo de la palma sí que podrían ayudarnos a responder, pero haciendo el proceso a la inversa, es decir, primero datando y una vez tenemos datado, decir, bueno, pues cogemos de lo de antes y lo de después de esa línea y ver qué pasa. Alejandra, hay una pregunta. ¿Tienen planteado eso para los haplotipos que aparecen en las islas orientales de Lanzarote, Fuerteventura o Gran Canaria, que no aparecen en las islas occidentales? ¿Están datados esos individuos que tienen otros haplotipos diferentes? No todos, porque el problema es Gran Canaria sí que estamos afinando mucho más y empezando a hacer una visión diacrónica, porque hasta el momento, claro, lo primero que se hizo cuando se hicieron los primeros estudios era una muestra de cada isla para hacernos un panorama general, daba igual cronología, y ahora estamos diciendo, bueno, ya esto ya un panorama general más o menos lo tenemos, ahora sí que vamos a ver. Tenemos cosas de Fuerteventura también más recientes, o sea, de excavación más reciente y tal, pero el problema de Lanzarote y Fuerteventura es el de siempre y es que los restos son muy, muy pocos, entonces, claro, eso dificulta bastante. Pero la idea es que a partir de ahora todo el resto que se analice se date y datar algunos de los que hemos analizado para empezar, pues eso, a afinar en todo este planteamiento. Muchas gracias. Seguimos. Bueno, fantástica charla. Antonio Jiménez pregunta, antes que nada, bueno, pues muchas gracias, que un excelente trabajo, y dice si se podría en un futuro cercano conocer a través de los estudios genéticos el origen geográfico exacto de la población indígena canaria, así como establecer, bueno, pues más o menos así respondido, establecer el momento de su llegada a las Islas Canarias. Vale. El problema es que, esto dicho mal y pronto, yo soy un poco así, hablo de esta manera. Por el norte de África ha pasado todo Dios y han pasado muchas cosas. Entonces, y aparte de todo, en la situación actual, pues el muestreo, por ejemplo, de muestras antiguas en el norte de África es mínimo. Se han hecho muy poquitas cosas, que sí que nos han dado pistas, algunas cosas las hemos hecho nosotros, sí se podría si encontraras los lugares, pero ¿qué pasa? Que de momento no, por ejemplo, el U6B1 no apareció en el norte de África. Hay dos opciones, o que no hemos muestreado dónde ellos están, y en ese caso, cuando muestreemos y lo encontremos, pues podremos decir vienen de aquí, pero el otro problema es que esas poblaciones hayan sido reemplazadas por otras y hayan desaparecido ciertos linajes. Entonces tendrías que hacer muchísimo muestreo de restos antiguos, de restos protohistóricos, de cronologías similares a las que tenemos aquí para la colonización. Si tuviéramos ese muestreo, sí podríamos saberlo, evidentemente. El problema es una cuestión de qué estudias y qué posibilidades reales tienes de estudiar esos yacimientos. Y es que incluso en población actual hay pocas cosas, no hay tanto hecho. Y la población actual te da muchos problemas por eso, porque hay una superposición de un montón de cosas que hace difícil muchas veces diferenciar una cosa de otra. Incluso pasa en la población canaria actual.
a veces damos una importancia enorme, o sea, damos por hecho que todo linaje norteafricano actual es de origen aborigen, pero y el morisco que vino en el siglo XVII, el tataranieto de ese morisco, pues entonces, claro, hay que empezar a hilar muy fino y empezar a muestrear mucho en el norte de África. Pero yo, sinceramente, o sea, creo que sí se puede, pero que todavía estamos lejos de... Sí que empezamos a ver cosas y te dan pistas de que hay ciertas zonas donde hay más afinidades y bueno, empiezas tú a hilar un poquito más fino, pero complicado. Muy bien. A ver, preguntan si estos estudios se han publicado, los que acabas de presentar. Sí, estos están publicados en 2017 en el Journal de Archaeological Science. Preguntan si en Tenerife los estudios genéticos de este tipo, si existen estudios genéticos de este tipo que sean actuales y si existe algo de bibliografía asociando cronologías para Tenerife. Estamos en ello. Es verdad que en Tenerife casi todo lo que se está haciendo es en el contexto de las cañadas actualmente. Es verdad que dentro del proyecto del ministerio sí que hay una muestra un poco más amplia, pero restos humanos casi todo es de las cañadas. Lo que sí se está haciendo es que sí que todo lo nuevo que se ha analizado está datado. Todavía no está nada publicado, o sea que estamos en ello. Quedamos a la espera entonces. Bueno, espera, sí, Tenerife estamos ahí, pero ya te digo que casi todos de las cañadas, que bueno, que tiene sus ventajas, pero también es verdad que es un territorio un poco excepcional, entonces bueno, pues habría que ampliar también por ahí. Bueno, te hacen una pregunta, Claudia Jeremías pregunta sobre saber más sobre los aspectos sociales de los estudios de Finca Clavijo y de Montaña Mina. Yo te iba a preguntar sobre Montaña Mina. Bueno, Montaña Mina, ahí no hay mucho Montaña Mina, eso se hizo, además eso se hizo ya hace bastante tiempo, se han vuelto a analizar, todavía no tenemos los resultados de otra, porque es de lo poquito que hay de Lanzarote. Se hizo un estudio y se encontraron, son 6 individuos que estaban además en un entrenamiento un poco peculiar, pero es verdad que a nivel, porque estaban unos cráneos como como en una repisa aparte, tenían un ritual funerario un poco curioso, pero además los que se analizaron en su momento fue la excavación antigua, la que hizo Dimas y Dos en el año... Luego, ahora tenemos otros restos de la nueva excavación de Montaña Mina que no hemos todavía terminado de analizar, entonces eso está. Finca Clavijo sí que es muy interesante, es así que, porque ya te digo, Montaña Mina todavía está muy en etapa preliminar, porque además lo que se hizo en su momento salió muy poco y no salió nada reseñable. Encontramos linajes, pues eso que se encontraba en el resto de las islas y poco más. Pero Finca Clavijo sí que es interesante porque es un yacimiento que se relaciona con un ingenio azucarero y se encontró población mori, además siendo de cronologías, como dije, muy posteriores a la conquista, con rituales funerarios no cristianos. Y sobre todo hay un individuo que tiene el U6B1A, es decir, es de origen aborigen, pero tiene unas modificaciones dentales, de estas que se afilan los incisivos, que se relacionan con los moriscos. Entonces sí que ahí hay una mezcla y además luego hay otro que es subsahariano, o sea, todo parece indicar que es una población, es un cementerio esclavo de ese ingenio azucarero, y se ve que además hay una pervivencia de de los rituales funerarios norteafricanos y árabes, y que además hay una mezcla de prácticas entre la población morisca y lo que queda de la población aborigen, ese U6B1, que bueno, que ya hayan pasado unos cuantos años desde la conquista. Pregunta Marta Rodríguez, dice, ¿qué porcentaje hay aproximadamente en la población actual canaria con los pueblos bereberes de Marruecos? Entiendo que es la relación de la población, con la población actual canaria con los pueblos bereberes de Marruecos. No sé si es que está preguntando que qué porcentaje hay en población actual canaria de pueblos bereberes de Marruecos. Entiendo que debe ser la pregunta. Bueno, lo que te digo, que hay una serie de linajes que es difícil saber si es de la población bereber de Marruecos, de esa aborigen o de población de migración después. Y los porcentajes varían bastante según las islas, por ejemplo. Pero además es difícil diseminar. Hay algunos linajes que están muy claros que son de una cosa o de otra, pero luego hay otros que están en ambas. Vale.
Pregunta Dolores Delgado, dice que una vez que tienen la muestra, ¿cuánto tiempo se tarda en tener resultados? Bueno, eso depende de muchas cosas, pero tú ten en cuenta que yo, desde que nos llegó, digamos que solo tuviera una muestra, tardaríamos unos 2 meses en procesarla. Pero como trabajamos con muchas muestras, muchos yacimientos, la media de resultados está en 2, 3 años. Bueno, y luego la publicación de o sea, entre que empezamos un estudio y que se publica, pues pueden ser 2, 3 años, tranquilamente. Vale. Vamos, no entro. Pues Tú ten en cuenta que yo en una semana pulverizo, no extraigo, pulverizo 5 muestras. En una semana de trabajo, tiempo completo. Pues, multiplicamos y ya está. y ya tenemos un resultado. Alejandra, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya están todas las preguntas formuladas. Darte las gracias a ti por compartir todo el trabajo que estás desarrollando. Darle también las gracias a todo el público que ha estado presente hoy, que te ha seguido. Recordarles que el próximo jueves tenemos la cita con Verónica Alberto, arqueóloga de Tibicena, Arqueología y Patrimonio, que nos va a hablar sobre el fenómeno tumbular en la isla de Gran Canaria, va a compararnos y hablarnos también de ese fenómeno en el norte de África y va a plantear propuestas, bueno, pues un tanto rompedoras, yo me atrevería a decir, así que les invito y les animo a seguir también a Verónica, bueno, pues la próxima semana, también a la misma hora, a las 7 de la tarde. De nuevo, agradecer a Alejandra que haya compartido su tiempo con nosotros aquí y nada más. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Nuria, también por la traducción y nada más. Muchísimas gracias. Adiós, Alejandra. Adiós, Nuria. Adiós a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.